Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Comenzamos este programa con leyendo el libro de Juan, capítulo 4, versículo 23 al 24. Primero que todo porque estamos con Camila, estamos con un invitado que lo vamos a presentar en un momento, pero lo leíamos porque el programa del día de hoy es bastante especial, porque vamos a hablar de un tema que siento yo se hace mucho dentro de la iglesia, lo hacemos, es algo que debemos hacer siempre, constantemente en nuestras vidas cristianas, pero se habla poco del tema, que es la adoración. Así que el día de hoy me gustaría presentarles al invitado de hoy día, pero a mí me gusta siempre comenzar los programas porque creo yo que no hay mejor presentador de la historia de uno mismo que uno mismo. Pastor Felipe, me gustaría que pudiese presentarse al público, a las personas que estén viendo este programa, como si se estuviese tomando un café, o en esta ocasión un mate. El programa del día de hoy se llama Un mate con fe. Mate con fe. Pastor Felipe, preséntese al público, a las personas que estén viendo, como si estuviesen tomándose un mate en este momento, como si estuviesen sentados en una mesa, contándole qué es lo que hace, a qué se dedica, cuál es el nombre de su ministerio, y así. Súper. Gracias. Una alegría, una bendición estar en esta mesa compartiendo un mafé. Ustedes están tomando té, sí. Sí, no. Ustedes están tomando té. No Deben te saberlo entendieron. quienes nos están viendo. No hay café aquí, solo mate y té. Es que Van a tener que cambiar el nombre del podcast. el nombre rimaba, pero... No les pusieron. No, claro. Bueno, es lo que hubiese hecho yo en una conversación tan sencilla, tan orgánica como esta. Mi nombre es Felipe Burgos, soy esposo, padre y pastor. Esposo, padre y pastor. Esposo de una hermosa mujer, Mariel, quien debe estar en la casita ahí, me va a estar viendo. Llevamos 26 años juntos. ¡Qué 26, bendición! sí. Llevo más vida vivida con ella que sin ella. Ay, Oh, qué lindo. Si volviese... ¿Se puede hacer la pregunta de cuántos años tiene usted? 43 años. Oye, oh. Ni olor a joven queda, ni olor a joven. Sí, Ni le 43 parece. años, 26 años junto a mi esposa, 9 años de pololeo, noviazgo y 16, 15 años, soy malo para las matemáticas, de matrimonio. Tenemos 2 hijos, Santiago, que tiene 13 años, Leonor, que está a puertas de cumplir 10 años. ¿Y cómo va No, a ser? 9. Ah. Perdóname, Leo. Ah. Perdóname, Leo. 9 años. Bueno, quizás cuando vea esto... Como se dan cuenta, claro, quizás cuando lo vea tener 10 años, quién sabe, 15. Con los nombres y con las fechas soy zafado. Diga para el me año vayan que conociendo. sea, después cuando él Después vea. lo ajustamos. Eso. Y bueno, y pastor, tengo la bendición de pastorear 2 iglesias. Iglesia Centro, así tal cual, a secas, Iglesia Centro. Que Iglesia Centro tiene una extensión en Viña y en Temuco. Entonces tenemos Iglesia Centro Temuco, Iglesia Centro Viña, Iglesia Centro Santiago. Y acá en Santiago, bueno, está Iglesia Centro, que es como la casa central, por así decir. Y otra iglesia que se llama Comunidad Cristiana La Dehesa, que es otra iglesia que tenemos la bendición de estar ahí pastoreando. ¿No junto a mi quiere esposa. promocionar alguna por si alguien que esté viendo el programa que vive Cualquier cerca del sector? iglesia, bueno, en La Dehesa, Los Arnechea, Las Condes, si usted vive por ahí, cordialmente invitado a Ahí la nuestra pueden buscar en comunidad Instagram. de fe, sí, Comunidad Cristiana La Dehesa, y hay Iglesia Centro, que se llama Iglesia Centro y estamos actualmente en Providencia. En realidad no se llama Centro por el lugar geográfico, sino que tiene otro
otro sentir. Pero Iglesia Centro, o si está en Viña también, en el centro de Viña, en el centro de Temuco, también ahí puede encontrar Iglesia Centro. En realidad, a cualquier iglesia donde se predique la palabra del Señor, sé que será bienvenido. Amén. Eso sería como lo que podría decir, lo más lindo de mi vida. El resto son solo malas decisiones y vergüenza. Creo que todos. Un cúmulo de malas decisiones. Creo que todos. Me siento muy identificado, la verdad, con... con las malas decisiones y con Sí. Bueno, hay una frase que me gusta mucho que dice: todo lo bueno que ves en mí es Cristo y lo malo es lo que queda de mí. Amén. Así que... Se escucharon como 15 amén aquí en Bueno, pastor, comenzamos el programa leyendo libro de Juan, capítulo 4, versículo 23, pero me gustaría citar uno o dos versículos más para entrar al apartado de las preguntas y, bueno, para aquellos que no sepan, el tema del día de hoy es la adoración. Wow, qué interesante tema. Sí, no es que siento yo que era uno de los mejores temas para comenzar. Sí. Porque siento yo que bueno, esto puede ser perspectiva completamente personal, pero es algo que hacemos constantemente y no sabemos que lo estamos haciendo, no sabemos por qué lo estamos haciendo, no sabemos por qué debemos hacerlo, a quién debemos hacerlo, por qué se lo debemos hacer. Y a veces creo yo que caemos en el error que creemos que alguna cosa es adoración y a veces otra, y creo que el día de hoy vamos a aclarar muchas dudas, pastor. Espero. Vamos a comenzar con el primer versículo que dice, está en Salmos capítulo 95, versículo 6 al 7, que dice así: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. También podemos encontrar el otro que está en Romanos 12:1, que dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué comencé el podcast con estos primeros 3 versículos? Y es que en la Biblia se habla, y en más ocasiones se habla de la adoración. Uy, aquí se me está volviendo un poco loco, no sé cómo funciona aquí el PDF, el PPD. Siento yo que a veces en la Biblia es clara que el cristiano debe adorar a Dios, pero en la actualidad me da la sensación, pastor, de que se confunde la adoración, esto puede ser pensamiento personal, de que se asocia demasiado la adoración con las nuevas tendencias musicales que existen actualmente, que es con música más contemplativa, que muchos lo conocerán actualmente como el worship, y con un estado como un estado de serenidad, un estado contemplativo en la iglesia los domingos en el culto. Pero yo quería ahondar más allá en el tema y preguntarle, pastor, para usted, ¿qué es la adoración? ¿Qué es realmente la adoración? Y en base a qué versículo o en base a qué su respuesta. Habría sido muy... Súper. Sí, no, pero creo haber entendido tu pregunta. Mientras hablaba, tenía que haber traído para ir tomando notas. Creo que muchas cosas muy importantes a tener en cuenta para adentrarnos a hablar de adoración. Me gustaría decir, como marco referencial, de que tratar de entender que esa adoración es adentrarse a un misterio. Creo que así lo podría describir. A un misterio que no es inalcanzable, que puedes experimentar, que está presente. De hecho, tú leíste ahí Salmo 95, ¿sí? Un salmo que está en imperativo, ¿no es cierto? Venid, postrémonos, adorémonos. Pero no es solamente un salmo que te empuja sino que también te da el porqué. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor. Algo bien interesante que está en ese salmo, de hecho, ese era un salmo muy usado y característico dentro de la tradición del pueblo de Dios. Es un salmo muy especial que se recitaba. Y está presente esto. Primer punto, imperativo, esta invitación a adorar a Dios, pero a través de un porqué, una acción.
Si tú te fijas y revisas la mayoría de los salmos, que se entienden los salmos como el himnario del pueblo de Israel, algo que me llama mucho la atención y que está presente en los salmos, es que no solamente una invitación a adorar a Dios porque se nos enseñó, porque tenemos que adorarlo, porque, bueno, Dios dice que hay que adorar, sino que siempre a través de esa invitación te da el porqué. Porque Él creó los cielos y la tierra, porque Él nos liberó de los carros de Faraón, porque Él hizo llover maná en el desierto, porque sus columnas de fuego. ¿Qué quiero decir con esto? De que la adoración es algo que trasciende en estos dos ámbitos, por así decir. No solamente espiritual, sino que también se transmite en acciones concretas. Ahora, esta invitación a adorar a Dios, tú dices, ¿qué se entiende por adoración? Otro punto que me gustaría dejar ahí fichado, y es de que todo ser humano, en realidad el ser humano está hecho para adorar. Eso es algo que me gustaría que tengamos aquí sobre la mesa para adentrarnos a hablar sobre la adoración. Una, que es un misterio, que no es inalcanzable, sino que podemos experimentar. Dos, de que todo ser humano fue creado para adorar. Y ahí hay algo bien interesante. O sea, todo ser humano es creado para adorar. Todo ser humano adora, como tú dijiste al principio. El tema es que adoramos. Exacto. ¿Y cómo? Y qué principios operan, quizás lo vamos a desarrollar ahí en esta conversación, cuando nosotros adoramos. Y el tercer punto, se me fue, lo tenía en la cabeza, pero bueno, ahí me iré a acordar. Eso. Entonces, cuando hablamos de adoración, el tercer punto me acordé. El tercer punto de que la adoración, algo que me gustaría también dejar ahí fichado para comenzar este diálogo, que la adoración no nace en nosotros. La adoración nace en Dios. Amén. De hecho, ahí está la Biblia entera. Tú leíste 3 versículos, pero desde la primera página de la Biblia encontramos adoración. Es este misterio que no podemos cosificar. Es este misterio que no podemos cuantificar. Nosotros comprendemos, ¿no es cierto?, a través de la objetivización. Termo, bombilla, persona, taza. Pero ¿qué es adoración? Exacto. Yo le hago esta pregunta, pastor, porque en la Biblia a veces se entiende como que adoración es un estilo de vida, a veces da a entender que la adoración es alabar y exaltar el nombre de nuestro Creador. Y haciéndole puntapié a lo que usted decía recién, o tú, no sé cómo prefieres que... ¿Cómo te sientas cómodo? Eh... ¿Cómo se sienta cómodo? ¿Cómo te sientas cómodo? Hay un versículo de la Biblia que dice: todo lo que respire, Alabe. alabe. Y es que esto es un misterio. Pastor, pasando al segundo punto. Pero igual también hay mucha gente que no sabe realmente lo que es en sí la adoración y lo toma como, voy al culto del día domingo, Sí. vamos a ir a adorar al Señor. Exacto, sí. Y lo toman como que solamente eso es adorar, o voy a orar en la casa y de esa forma voy a adorar al Señor. Sí. Y se centran mucho en cosas pequeñas, cuando en realidad es tu vida entera la que tiene que adorar, tanto tus acciones, tus pensamientos, tu forma de vivir, todo lo que haces debe ser una forma de adorar al Señor continuamente. Sí. Según mi punto de vista. Sí, una de las cosas que la verdad que hablo mucho acerca de esto, de hecho hago un curso acerca de la adoración, y es de que, claro, es sacar, yo creo que un grosso error que hemos cometido como creyentes, o que se nos ha transmitido, se nos ha heredado, el encasillar la adoración, en este caso la música. Exacto. Al curso llegan solo músicos, es como adoración, músicos. Y tú dices, epa, la adoración es algo transversal, es humano, de partida es humano. Y cuanto más para el creyente. Entonces, creo que es muy interesante esto que tú dices, romper este paradigma que tenemos de que la adoración se resume a un momento específico dentro del culto, dentro de nuestra liturgia, o es un espacio que tiene que ver, se asocia la música con la adoración, pero en realidad, sí, al adentrarnos en este misterio, y si vemos la Biblia, la palabra, nos damos cuenta que la adoración quizás sí lo sabemos, pero poco practicamos de lo que sabemos. Se involucra toda tu vida. ¿Sí? Siempre escuchamos frases, ¿no es cierto? No, adoración es un estilo de vida, adoración es todo, adoración es mi vida. El tema es cuánto de eso realmente vivimos. Y lo encasillamos solamente a lo que es cantar, música, culto.
saltar para los que saltamos. Claro. Ya para los que gritamos. Pastor, entonces, según lo que hemos conversado, ¿qué es lo que se podría entender como adoración? No me siento capacitado de cosificar a través de un par de palabras esta respuesta. ¿Qué entiendo por adoración? Entiendo la adoración como el acto de responder. Y digo acto decididamente de responder. Al decir acto, estoy saliendo del plano de las emociones. Al decir acto, estoy saliendo del plano del sentimiento. Estoy saliendo del plano de la idea y llevándolo también, materializándolo. Para mí adoración, lo entiendo así, como el acto de responder. Y es coherente con lo que dije al principio, entender de que la adoración no nace en nosotros, sino que la adoración nace en Dios. Amén. Es Dios quien siempre da el primer paso, ¿no es cierto?, a salir a nuestro encuentro. Es Dios quien nos llama, es Dios quien se acerca, es el reino de los cielos que se ha acercado. O sea, es Dios quien siempre da el primer paso. Entonces, adoración tiene que ver con esa respuesta de parte nuestra a esta revelación, a esta muestra, a este llamamiento de parte de Dios. O invitación. Me llama mucho la atención algo que comenta que yo creo que es lo que me hace tanto amar a Dios, que Dios es, entiéndase que no puedo clasificarlo ni definirlo, pero para efectos prácticos es como esa fuerza creadora todopoderosa que creó los cielos, la tierra, el universo, todo, y Él pudo fácilmente haberse hecho ajeno a su creación y aún así sería digno de adoración. Pero Él, en un amor inconmensurable, decidió ser partícipe de esa creación. Y lo podemos ver tanto en el Antiguo Testamento como crea al ser humano y desde el principio le enseña, le da cierta base para vivir, lo guía, por ejemplo, cuando Moisés liberó el pueblo de Egipto, que lo hizo gracias a Dios, porque literalmente Moisés lo único que tenía que hacer era pararse al frente del faraón y decirle un par de cosas. Pero Dios obraba en todo momento. Después cuando el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, creo que Dios, y aquí pasamos a la siguiente pregunta, pastor, ya de por sí, sin la necesidad de haberse acercado a nosotros, ya era digno de adoración. Por la magnificencia de Dios, básicamente. Pero es esa característica tan peculiar que tiene Dios que a mí me fascina. Que aún así, siendo como no era necesario hacerse tan partícipe, por amor, decidió formar parte de su creación. Pastor, ahora abordando la siguiente pregunta, quería consultarle, ¿por qué cree usted que nosotros deberíamos adorar a Dios? Bueno, ya más o menos la respondió un poco, pero yo creo que a través de la adoración es donde tú descubres tu verdadera humanidad. Así de importante y trascendente es esto que estamos hablando, que tiene que ver con la adoración. ¿Por qué digo esto? Entendiendo de que la adoración nace en Dios, y esto es algo que me explota la cabeza. Siempre encontramos en la Biblia, ¿no es cierto?, de que Dios es el único digno de adorar, de que nuestra adoración le pertenece. Y permítanme ser un poco sincero, quizás a riesgo de demanda con esto. A mí siempre la verdad que me costó encajar un poco esa idea, ¿no es cierto?, de que Dios, de que nuestra adoración solamente le pertenece a Él. Igual suena como un poco ególatra, ¿no es cierto?, así como adórenme a mí. Y claro, uno dice, en esa línea, ¿no es cierto?, en ese pensamiento quizás racional humano, uno dice, pucha, Dios crea un grupo de seres o la humanidad para que le adoren, o sea, para recibir adoración, que estemos ahí postrados. En realidad lo entendía así, hasta que, claro, vamos a la luz de la palabra, entendiendo a este Dios que es amor, que es total entrega, y vemos en la adoración esa total entrega también. Existen dos principios que operan cuando tú adoras. Uno de esos
así como principios son como leyes, ¿no es cierto? La ley de la gravedad opera, funciona. Sí, Si yo tiro exacto. este termo al cielo, por principio Por ley de la principio gravedad va a físico, caer, exacto. porque la gravedad lo tira. Ahora, Ya. Existen dos principios que operan cuando uno adora. Uno es de que tú te transformas conforme a la medida de lo que adoras. amén. Amén. De hecho, fue algo que se conversó hace poquito en un culto de jóvenes. Sí. Sí, decimos amén, pero si lo unimos con lo que dije al principio, de que todo ser humano por sí es un ser creado para adorar, creo que pasa a ser un arma de doble filo, ¿no es cierto? Exacto. Porque por naturaleza adoramos. Y aquí puedo decir algo también, quizás con harto fundamento. No puedes no adorar. Constantemente estamos adorando. El tema es que estamos adorando. Amén. Ahora, un principio que opera cuando nosotros adoramos es que tú te transformas conforme a la medida de lo que adoras. Quienes adoran el dinero, ¿no es cierto? Quienes adoran el sexo, quienes adoran... El teléfono, las redes sociales, Las redes y- que es un tema que afecta a Las la bandas juventud musicales. actualmente. En fin, tu vida, tu propia vida, ¿cachai? Onda, ¿cuánto no tenemos, ¿no es cierto? Esto de, bueno, es mi vida, ¿cachai? Y yo la vivo a mi manera Exacto. Claro. y adoramos nuestra propia vida, somos nosotros nuestro objeto de adoración. Ahora, qué heavy es cuando Dios nos dice, epa, yo soy el único digno de tu adoración. Exacto. Y aquí nos entramos a algo que es muy interesante y respondiendo a tu pregunta, ¿por qué debemos adorar a Dios? Porque en la medida en que tú te dispones a adorar a Dios, tú experimentas y vives tu verdadera humanidad. Amén. Porque somos hecho imagen y semejanza Amén. de Dios. No es Dios quien ha hecho a nuestra imagen y semejanza. Nosotros somos hecho imagen y semejanza de Él. Por ende, sabemos, ¿no es cierto?, que nosotros somos más de lo que vemos. Tú ves carne, corazón, sentimiento, emociones, errores, equivocaciones, frustraciones, pero Dios nos conoce realmente. Dice la Biblia que nosotros vamos a saber realmente lo que somos cuando estemos cara a cara con Él. Amén. O sea, cuando estemos cara a cara con Dios, vamos a ver cómo Él nos conoce y vamos a ver realmente lo que somos. Y quizá ahí vamos a entender por qué nos ama tanto, ¿no es cierto? Es fascinante. ¿Por qué adorar a Dios? Porque cuando tú adoras a Dios, tú descubres tu verdadera humanidad. Amén. Y me hace Wow. mucho sentido lo que dice Pastor, porque siento yo que el ser humano no lo asimila, pero el ser humano constantemente está adorando algo. No podemos no adorar. Exacto. Bueno, algo que ahora me acaba de abrir más los ojos en ese sentido, porque no, era como algo que tenía en tesis, pero no era como... Es que al decir, o sea, al poner este principio que la adoración no nace en ti, sino que es respuesta a, ¿cachai? El ser humano constantemente está adorando. O sea, existen, y la Biblia, el Antiguo Testamento sobre todo habla mucho de esto, de lo que es la idolatría. Lo contrario de la adoración es la idolatría. El ser humano constantemente está buscando objetos de De hecho, adoración. justamente cuando me estaba comentando esto, yo tenía un versículo preparado para igual otra pregunta, que está en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 14, que dice así, permiso para todos los... Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Esto se lo decía a la tribu de Canaán. Que construyeron en la página anterior el becerro de oro, Exacto. donde llega Moisés, baja la frustración, ¿no es cierto? Lo destruye y hace que lo vea. Es Capítulo. la adoración, o sea, la adoración errónea es una delgada línea a la idolatría, La adoración errónea. a cosas erróneas. No sé si logro entender tu pregunta, pero o sea, lo que no es adoración es idolatría. Así lo veo y lo entiendo. Ahora, en la idolatría también operan principios. Y es por eso que tenemos esta voz, ¿no es cierto?, eterna de parte de Dios diciéndonos, hey, yo soy el único digno de tu adoración. Y es de que la idolatría tiene costos. Una tiene costo. En la idolatría opera un principio que tiene que ver con el principio del intercambio. Dios es constante don, Dios es amor, Dios es perdón, Dios se da, Dios se entrega. La idolatría te pide algo a cambio, la idolatría tiene costo.
Y opera un principio a la inversa que tiene que ver con la adoración a Dios, de que tú eres verdaderamente humano cuando adoras a Dios. Cuando adoras un ídolo, tú te deshumanizas. Quizás opera, también siempre digo esto, detrás de cada pecado que practicamos existe una mentira que estamos creyendo. Las primeras páginas de la Biblia nos hablan acerca de esto. Satanás objetivamente no le mintió a la mujer y al hombre, sino que les desvirtuó la verdad. Así que Dios dijo que no podían comer de todo árbol que está en el jardín. Objetivamente, si uno lo piensa racionalmente, Dijo la verdad. Una media verdad. Entre comillas, entre muchas comillas. Una media verdad. Detrás de cada pecado que practicamos, o sea, y ahí no voy a entrar ahora a hacer un doble clic a qué es pecado y qué entendemos por pecado y qué nos dice la Biblia que es pecado. Pero bueno, detrás de cada pecado que practicamos existe una mentira que estamos creyendo. La idolatría tiene costos, y uno de esos costos tiene que ver con tu deshumanización. Te ofrece, ¿sí?, una sensación pasajera, momentánea, de elevación, de placer, de lo que sea, pero luego de adentrarte, luego de adquirirlo, abrazarlo, te das cuenta que eres menos humano. Igual yo siento que también, bueno, Dios, como Él juega el papel central en nosotros cuando lo conocemos a Él, Él empieza a trabajar en nosotros con su Espíritu Santo para hacernos entender cuando estamos cayendo en idolatría con otras cosas. Porque me ha pasado, no sé, una vez estuve en un concierto cristiano y empecé a hacer cosas y sentí así como, no tienes que hacer esto, lo único que tienes que adorar es al Señor. Y yo siento que eso fue solamente el Señor diciéndome, oye, para, o sea, aquí soy yo y solo yo, y no son ellos. Y eso uno ya después lo empieza a discernir cuando empieza a tener esa comunión, esa adoración diaria con el Señor. Por mi parte. Corte. Sin duda, sí. Es fundamental eso. Y bueno, en base a eso también es preguntarte cómo podemos llevar más allá la adoración, aparte de el culto del domingo, del jueves. O que la adoración sea también parte de nuestra vida. Exacto. ¿Cómo podemos llevar la adoración aparte de nuestra vida y que no sea solamente el día del culto? Para gente que está recién conociendo al Señor, o que lo va a conocer. Que cree que la adoración es como tú bien decías al principio, vamos al domingo a adorar, vamos a la iglesia a adorar a Dios. O pone una alabanza y adoremos. Sí, o sea, creo que con lo que acabamos de conversar, yo creo que ya nos da una perspectiva y luces, ¿no es cierto?, que nos saca, pero rotundamente, de encasillar, de partida objetivizar. Esto es adoración. Y esto lo entiendo y bueno, eso es adoración. Entonces eso lo tomo el domingo a cierta hora, sino que la adoración es algo, es adentrarnos, como dije, a un misterio, algo mucho más profundo, que a través de la Biblia podemos ver, nos da luces, la palabra, la teología de la palabra, los textos en donde se ocupa, pero al dar esa panorámica nos hace dar cuenta de que la adoración implica, como decimos, quizás desde el desconocimiento aún, implica toda nuestra vida. O sea, adorar es un misterio que creo que debemos experimentar y adentrarnos cada día. No es solo música, no es adoración, no es el momento de la liturgia. Eso es una parte, es una manifestación es una muestra, es un acto, pero la adoración es más profundo. O sea, entendiendo de que tú te vas transformando conforme a la medida de lo que adoras. Es como, yo necesito adorar a Dios constantemente. Amén. Necesito adorar a Dios el lunes, necesito adorar a Dios como padre, como esposo, como hijo, como amigo, como ciudadano, como profesional. No solamente músico, sino que como barbero, como abogado, como personal de aseo, como médico. Necesito tener esa apertura constante para ser transformado conforme a lo que adoro. Aquí en este caso, qué mejor que Dios. O sea, realmente ahí entendemos este amor y misericordia de Dios cuando nos dice, hey, soy el único digno de tu adoración. O sea, yo lo diría así, si tú quieres experimentar y vivir tu verdadera humanidad, creo que la adoración es el camino.
la adoración a Dios. Hay un versículo, si no me equivoco, que dice, hagan las cosas como para el Señor. Lo estoy parafraseando claramente. Creo que la Biblia es súper clara en ese sentido, en expresar que todas las cosas que hacemos tenemos que hacerlas como para Él. Aunque sean cosas que en la práctica o en la teoría creamos que no tienen relevancia dentro de nuestra vida espiritual o que tampoco tienen relevancia como para Dios. A mí me pasa mucho y esto una vez se lo comenté a los chiquillos, una cosa que me pasó, que yo estaba en el paradero de la micro, esperando la micro evidentemente, para venir a la iglesia. Y de repente estaba al lado mío una señora que se notaba con sus vestimentas, que también iba a la iglesia igual que yo, pero íbamos a iglesias diferentes, estaba con su hijo. Y de repente pasa un perro. Y el perro se acerca un poco al hijo. Y la señora llegó y dijo, sale acá, tal por cual, y salió todo ahí. Después se va el perro y la señora se pone a cantar una alabanza. Muy como si no hubiese pasado nada. Ahora, ojo, yo no quiero cosificar aquí a nadie, ni poner a nadie como... porque yo creo, juicio. Exacto, porque creo que nadie es digno en este mundo para algo tan maravilloso como Dios. Pero aquí voy con esto, que creo yo que se malentiende demasiado que uno es cristiano solamente cuando está en la iglesia. Uno es cristiano solamente cuando es domingo. E incluso hay personas que a veces no son cristianas hasta que pisan la iglesia. Es como el ejemplo que estoy dando, que me pasó hace poquito. Y esto me llevó a pensar y a reflexionar cómo soy yo también. O sea, porque, claro, yo soy capaz de verlo, pero yo también cometo mis errores. De hecho, al comienzo de la conversación creo que te había manifestado que yo no tengo Instagram. Ahora, no tengo Instagram porque sea un superhombre, para nada. Yo estoy súper alejado de eso. Sino que es porque a mí me generaba una adicción muy heavy. Y como tú me comentabas muy bien, a quien tú adoras, o la persona que tú eres, es a la medida de lo que adoras. Y de verdad que esa frase cala muy profundo en mi ser, porque el estar tan pegado y dedicarle tanto tiempo de vida a las redes sociales, el dedicarle tanto tiempo de vida a ver la vida de otras personas, a veces no es como que te vuelva mala persona per se, pero sí te desgasta, te transforma en una persona que quizás no es el modelo que Dios quiere para tu vida, o te aparta de lo que Dios quiere para ti. Y muchas veces el hecho de adorar cosas incorrectas te aparta del propósito que Dios tiene para tu vida. Exactamente. Así es. Como decía, la idolatría tiene un costo. Y un principio que opera en la idolatría es esta relación en base al intercambio. Tú me das y yo te doy. O sea, tengo esta deidad, tengo este objeto de adoración, pero tiene un costo. Tengo que dar. Que es completamente contrario y diferente a lo que es la adoración. Ahora, pensaba, como tú decías, Cami, para quien no conoce, quien quiere conocer cómo vivir una vida, dije recién, la adoración pasa a ser ahí un vehículo en el cual tú a través de la adoración, ¿no es cierto?, conectas con Dios, con el deseo de Dios, pero hay un camino. Y ahí bajamos un poco de Dios, porque también hablar de Dios, creo que para nosotros los seres humanos nos conviene más que hablar de Jesús. No sé si han escuchado por ahí, sí, yo creo en Dios y tengo mi relación con Dios a mi manera. Sí, Sí. mucho. Creo que Yo creo que más de alguno aquí lo dijo antes de conocer. Sí. De hecho, yo fui una de... Yo también, sí. Sí. ¿Por qué digo que es conveniente? Porque claro, si hablamos de Dios, estamos hablando de algo que es, en realidad, la Biblia. Jesús mismo lo dijo en ese texto que leyó Jeremías. No me acuerdo del profeta llorón. Ese texto que leyó dice que Dios es espíritu. Espérate, Jesús diciendo Dios es espíritu. Y luego Juan, capítulo 1, verso 17, si no me equivoco, y a Dios nadie lo ha visto nunca jamás. O sea, espérate,
ya se venía construyendo una imagen de Dios que en el principio vio, que dijo Dios, y ya teníamos unos ojitos, una boquita, alguien muy antiguo porque es eterno, canoso, ya no habíamos construido una imagen de Dios. Y luego, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, de entrada, Juan capítulo 1, a Dios nadie lo ha visto nunca jamás, par de capítulos más adelante, Jesús, en vez de, o sea, nosotros esperamos, y Jesús, ojo con lo que escribió Juana, desmiente, y no, Jesús diciendo, bueno, Dios es espíritu. Y se nos desarma esta imagen, ¿no es cierto?, que nos podemos construir de Dios. Y claro, Jesús mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú saltas al Hijo, llegas arriba a cualquier cosa. No puedes pretender tener una relación con Dios pasando por encima de Jesús. Amén. Entonces, tenemos el vehículo, que es parte del vehículo, ¿no es cierto?, que es este misterio que es la adoración, pero tenemos el camino que es Cristo. Entonces, ¿cómo puedo adorar a Dios? Siga a Cristo. Eso yo creo que es, no sé, la guía por excelencia, ¿no es cierto?, lo que sería vivir una vida de adoración. Amén. De hecho, con lo que tú me acabas de decir, se me viene muy a la mente cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos, tomen su cruz y síganme. O sea, creo que adorar a Dios es cargar nuestra cruz cada día y seguirlo. Imitarlo, hacer las cosas que Él hizo cuando estuvo en este mundo. Obedecer a su palabra, trabajar por los demás también, trabajar en el corazón de uno mismo para, como decías delante, amar a las personas como Dios las amó. Siento que todo eso, todo lo que hizo Jesús acá, es lo que nosotros también debemos hacerlo para también adorarlo. Como él es el claro ejemplo de lo que hay que hacer. Él simplificó muy bien el Evangelio y claro, lo volvió más difícil a la vez. Porque creo que ser cristiano es lo más fácil y difícil al mismo tiempo. Porque para ser cristiano, Jesucristo bien fácilmente dijo cuáles son los 2 mandamientos más importantes. Amarás a Dios como tu único Señor y Salvador y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son 2 reglas. Tan simple como eso, súper fácil de entender y recordarla. Pero vivir los 2 mandamientos que Dios puso, o sea, que Jesucristo puso, Dios. Yo creo que ahí es donde a veces el ser humano tiene el problema. Yo quería hacerte una consulta, Felipe. ¿Cuál crees tú que es el obstáculo que enfrentamos hoy día los cristianos, los jóvenes cristianos, o quizás los que están afuera, para llevar una vida de adoración o para adorar a Dios? Impulsivamente no pienso otra cosa que uno mismo. Yo mismo. Yo creo que ahí sigue siendo eco un principio que vemos en las primeras páginas de la Biblia, cuando el hombre quiso ser igual a Dios. Yo creo que no es un problema que tuvo que ver con 2 personajes en algún momento de la historia que ni siquiera conocimos, sino que nos quiere decir algo más profundo y que tiene que ver con nuestra esencia. Yo creo que es eso lo más grande que nos impide realmente vivir esta vida de adoración. Y quizás suena fuerte, tú dices, yo creo que ningún cristiano asumiría, no, yo no quiero ser igual a Dios. Pero si hacemos un doble clic a eso, quizás nos damos cuenta de que sí hay muchas cosas en donde sí realmente queremos ser nuestro propio Dios, amo y Señor. ¿Cuántas veces soy pastor? Llevo 10 años pastoreando. Personas se sientan en mi mesa, matrimonios, te digo un 2% del 100 que buscan consejería, que buscan apoyo, que buscan acompañamiento, ya el 2 de 100. Y creo que soy generoso al dar una cifra así. Y de ese 2%, personas que se sientan y dicen, bueno, estamos acá porque nada, te vengo a decir que nos vamos a separar y esto ya está listo. Ni siquiera consejo, porque estamos hablando sobre decisiones consumadas. Estoy hablando de un ejemplo. O sea, ni siquiera buscar esa guía, no te digo mía, sino que decir, oye, comunión, no está pasando esto. Y siempre hago una pregunta cuando escucho decisiones así, consumadas, voy a hacer esto, voy a ir del país, voy a estudiar esto, ¿cuánto oraste por esto? ¿Cuánto oraste por la decisión que estaba a punto de tomar? Voy a tomar este trabajo que me implica tener que... ¿Cuánto lo pusiste a los pies de Cristo? Amén. O sea, la respuesta general es, no, estás siendo tu propio Señor.
Yo creo que es algo muy humano nuestro, que está muy presente. Entonces tú dices, ¿qué es lo que más nos... Uno, eso, yo creo que yo mismo, mi carne, mi humanidad. Yo concuerdo. Me encantaría echarle la culpa a las circunstancias y a las personas, pero... No, concuerdo plenamente Sí. contigo. Yo soy, bueno, aquí si me funan, yo me llevo la... Yo soy un... Alerta de funa, alerta de funa. Preparen sus pantallazos. Aquí cuando todos los chiquillos empiezan a borrar las Tienen fotos tiempo. conmigo. Claro. Espérame, Antes de- déjame bloquear. Un gusto haberte Yo conocido. nunca lo conocí. Yo soy un fiel defensor, y bueno, yo creo fielmente, de que el diablo, de partida, no es omnipotente, no es omnipresente y no es omnisciente. Ya con esas tres características, sabemos que él no tiene la potestad de poder estar atrás tuyo en todo momento y en todo tiempo. Creo que muchas veces Cristiano recurre a la respuesta rápida y fácil de decir el diablo me hace caer, el enemigo me hizo me esto, busca por y me... culpa del enemigo. Pobre diablo, ahí viene el dicho, pobre diablo. Cuando yo creo que el menor de nuestros problemas, o sea, el diablo. Yo creo que para el diablo, o sea, y si uno cae tan rápido con ciertas cosas, creo que para el diablo también somos el menor de sus problemas. Creo yo que cuando una persona no tiene en sí el foco y le anda echando la culpa a otros, es cuando cae en el yo. Claro, cuando las cosas salen bien soy yo. Cuando las cosas salen mal, ese cochino diablo. Eso es muy humano también. Génesis 3. Dios buscando a Adán en el jardín. Adán, ¿dónde están? Escondido. Adán, hasta que lo encuentra. O sea, ya ahí me cuesta seguir avanzando en el relato, pero Dios busca... O sea, espérate. Estos locos pecaron. Cuando quisieron adquirir sabiduría, lo único que lograron fue descubrir su desnudez. Quisieron ser como Dios, pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos, se esconden. Ya creo que ahí ha pasado mucha humanidad. Exacto. Y tenemos a Dios que sale a su encuentro. Dios en su infinita gracia, en su humildad, en su misericordia, saliendo al encuentro del hombre. Sale Adán con vestiduras nuevas, ¿no es cierto? Que es muy humano también, ¿no es cierto? Buscamos Con qué taparnos. con qué taparnos. Por ahí las redes sociales nos sirven mucho a eso, ¿no es cierto? Mostramos lo lindo nuestro, construimos una imagen virtual de lo que somos. Exacto. En fin. Y ahí pasa algo que es lo que tú dices. Aquí me asombra el amor de Dios, la misericordia y la paciencia. Sí. Adán, ¿por qué estabas escondido? ¿Por qué te hiciste vestidura? ¿Por qué estabas desnudo? ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Exacto. Y aquí la pregunta, ¿acaso comiste del fruto que te dije que no comieras? Chiquillo. Al tiro. O sea, una pregunta llena de misericordia, llena de amor. Dios, sabiendo lo que había pasado, sabiendo lo que había sucedido, acercando y achicándose, diciéndole a Adán, Oye, ¿acaso comiste del fruto que te dije que no comieras? ¿Cuál es la respuesta lógica a esa pregunta? ¿Cuál es la actitud lógica que debía ser en esa respuesta? tengo la respuesta lógica, pero no sé si yo creo que hubiese hecho lo mismo que Adán. La respuesta es sí. Sería. Se acabó la historia, fantástico. ¿Cachai? Viene el perdón. Es que la mujer que tú me diste. Y tenemos a Dios. Me imagino a Dios. Así como. Siempre la culpa. Tranquilo. Ok. Tranquilo. Eva, Tranquilo. ¿acaso comiste del fruto que te dije que no comieras? O sea, yo Dios ya lo quemo, lo parto con un rayo. ¡Fu! Pero va donde la mujer, ¿acaso comiste del fruto? ¿Y cuál es la respuesta? O sea, segunda oportunidad de humanidad. ¿Cuál es la respuesta lógica? Sí. ¿Y cuál fue la respuesta?
Es que mira cómo somos. Es que la serpiente que tú pusiste... Sí. ¿Y sabéis qué es lo que a mí me llama la atención? Eso somos, así somos. ¿Sabéis lo que a mí me llama la atención de eso? Porque estuve literalmente un mes estudiando Génesis. Y ese párrafo en sí específico me llamó mucho la atención. Porque en ninguna parte, hasta que termina el relato de Adán y Eva en el huerto, en ninguna parte dice que Adán y Eva pidieron perdón. O sea, tuvieron años y años. Muy humano también. Y años, y años. Y no fueron capaces de reconocer su error. Qué tremendo, loco, de verdad, qué tremendo es. Es que la adoración abre las puertas para hablar de todo. Porque involucra todo. Como bien dijo nuestro invitado del día de hoy, la adoración es algo que no podríamos definir, ni creo yo que igual que Dios, encerrar en una caja. El Señor creo que siempre, yo creo que toda nuestra existencia, ni siquiera nuestra vida en este mundo, va a ser algo claro. Yo creo que va a ser un completo misterio de aquí hasta la eternidad. Y igual que la adoración. Yo me rijo mucho por un versículo que dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y bueno, yo creo que Dios es digno de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. Y ahora... Disculpa, ¿te das cuenta que en ese texto que acabas de citar está presente también esto? Espíritu y verdad, ¿no es cierto? Lo inmaterial y material. Exacto. Uh-huh. Tiene que ser en mente, en cuerpo y alma. O sea, y ahí yo creo que caemos mucho en eso. Es casi como de los creadores del yo tengo una relación con Dios a mi manera. Sí. Está abordemos ese apartado. Porque, bueno, eso no lo teníamos dentro de las preguntas, pero creo que es una parte importante. Creo que todos en algún momento comenzamos antes de comenzar a ir a la iglesia y nuestra vida cristiana, aquellos que estuvimos apartados un tiempo, oye, estuve mucho tiempo apartado de Dios, me convertí hace poquito, como ayer de hecho. te queda arena. No, sí, hace 5 minutos me tuve que convertir ¿qué opinas tú de aquellos que piensan, que creen que cada uno adora a Dios a su manera? Pues un ejemplo bien claro lo podemos encontrar en el mismo Génesis. Cuando estaba Caín y Abel, y en si hay algo que a mí me sorprende de esa parte de Génesis, es que ninguna parte de la Biblia dice que la ofrenda de Caín era mala. Uh-huh. Solamente que no era una ofrenda conforme para Dios. O sea, no era con la intención de adorar a Dios. Y ahí es donde podemos ver el primer ejemplo, o el primer ejemplo más claro en la Biblia, de que esta cosa no es así. Uno no es yo adoro a Dios a mi manera. Caín lo hizo, y ya todos sabemos lo que pasó. Uh-huh. Dios prefería la adoración de Abel, porque era una ofrenda de corazón. Le daba todo lo mejor que tenía, porque lo amaba. En cambio Caín no. Caín echaba un par de cositas y... Como para el día a día. Exacto. ¿Cómo podemos, o qué consejo le darías a aquellas personas que piensan que a Dios se le adora, cada uno tiene su forma de adorar a Dios? O sea que... Yo creo que buscamos muy humanamente ser también la verdad y ser nuestro propio camino, entendiendo que nuestro cúmulo de verdades delante de la persona de Cristo no pasan a ser nada más que un cúmulo de subjetividades. Entonces uno dice, en ese abismo de subjetividades, ¿existe la verdad? ¿Existe algo que es verdadero? Yo creo que Cristo lo dijo, ¿no es cierto? Jesús. Eso es el camino a la verdad y la vida. Por ende, ¿qué debiese regir nuestra medida de adoración o nuestra manera o forma de adoración, independiente de tus formas, tendencias, gustos, anhelos, inclinaciones? Pero aquí hay algo que es concreto y es Jesús, ¿no es cierto? Y Jesús es muy concreto. Aquí lo importante no es tampoco lo que yo pienso acerca de Jesús.
porque cada uno de nosotros también puede pensar lo que quiera acerca de Jesús. Si salimos a la calle a preguntar, vas a encontrar de todo. Lo importante aquí es entender de que Jesús, antes de ser alguien para ti, fue alguien en sí mismo, con un mensaje claro, concreto. Entonces, ¿de qué manera puedo yo alinearme, ¿no es cierto?, en esa adoración que se dirige hacia Dios? Yo creo que a través de la persona de Cristo. No hay otra. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Si tú sacas a Jesús de la ecuación, si sacas a Jesús de tu relación con Él, por eso decían antes, es muy conveniente para el ser humano saltarse a Jesús. En realidad, Jesús nos sigue incomodando. Y ahí entendemos por qué también lo crucificaron. Porque el mensaje de Jesús nos confronta, es bien incómodo. No es el objeto de adoración que quiero. Yo necesito un Dios poderoso, yo necesito un Dios que haga justicia, que sea amoroso, que me ame todo, con que toda me ame. misericordia, pero que también sea, que imponga, que tire sus rayos, que haga justicia, que tenga mucho dinero, mar de cristal, calles de oro en su trono. Esa imagen me sirve mucho. Un nazareno que sangra, que pone la otra mejilla, que la milla extra, que ama a tu prójimo, ama a tu enemigo, que la misericordia, que el perdón, que... No, mejor es más fácil tener una relación con Dios, porque claro, si saco a Jesús, me hago el Dios que yo quiero. Creo que Jesús es el camino, creo que Jesús es la manera, la forma, la medida, todo para nuestra adoración, nuestra verdadera adoración. Yo creo que ante la persona de Cristo, todas nuestras formas, maneras pasan a ser meras subjetividades delante de la verdad. Amén, amén, amén. Referente a eso, ¿hay algún versículo que a ti como que te guíe en tu forma de adoración? Oh, sí, siempre pienso, bueno, hay muchos, pero creo que el más completo, o sea, no, perdón, borro. Hay muchos, pero creo que el que más me da luces acerca de este misterio que es la adoración, Isaías 6. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime, y las orlas de su manto llenaban el templo. En ese momento, en ese espectáculo que ve los ángeles dando voces el uno al otro, diciendo santo, 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 los quiciales del templo se estremecieron, la casa se llenó de humo, y sentí esa, ay de mí, que soy hombre muerto. ¿Por qué? Porque soy de labios impuros que habito. Y hay toda una secuencia, le invito a que lean Isaías capítulo 6, en donde hay toda una secuencia de acontecimientos de Dios, del trono, los ángeles. No lo puedo hacer ahora, pero ahí creo que hay mucho. Estos seres celestiales con 6 alas, que con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Uno dice, qué desperdicio de alas, ¿no es cierto? Porque con 6 alas puedes volar más rápido, puedes llegar más lejos, pero ocupar 2 en tapar tu rostro, bueno, en fin. Y hay una secuencia de cosas, un ángel se acerca, toma una brasa del altar, la pone y le dice, esta brasa, esto ha quitado y ha sanado tu pecado. Después de toda esa experiencia, después de esa experiencia sanadora, primero de tomar conciencia de lo que somos, la experiencia sanadora, ¿no es cierto?, gloriosa de ver a Dios en su trono, recién ahí oye y escucha una voz que sale del trono que dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Yo siempre pienso en ese texto como si nosotros tuviésemos la posibilidad de inclinar nuestro oído al pecho de Dios, escucharíamos ese constante clamor. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y hasta ahí, con toda esa experiencia de visión, de trato, de perdón, de culpa, de convicción, de toda la experiencia que hay, hasta ahí podría decir, y perdónenme lo osado, hasta ahí no hay adoración. Hay una simple experiencia. Gloriosa, sí. Fantástica, sí. Sanadora, sí. Pero todavía no se cierra el ciclo para decir aquí hay adoración. ¿Cómo se cierra el ciclo? ¿Cómo se cierra el círculo para decir adoración? Cuando luego de oír esa voz, ¿no es cierto?, el profeta responde y dice, heme aquí, envíame a mí, adoración. Creo que ese texto lo grafica de manera excepcional. Hay que cerrar el boliche de afuera.
Qué tremendo. De verdad, Felipe. Igual es tremendo Yo- porque igual estuve hace un tiempo leyendo ese versículo y yo si me pasara eso a mí, yo creo que saldría primero corriendo de ver todas esas cosas porque Es muy humano y nos pasa. sí. Sí. Entonces, y que después de todo Yo creo que cualquiera. haber dicho, venme aquí, envíame a mí, Adoración. totalmente, Amén. Felipe, yo creo que de verdad el tiempo se nos hace poco y se nos hace corto con tremendo tema y tremendo invitado, pero desgraciadamente tenemos ciertos límites de tiempo. Pero antes de ya ir finalizando este podcast y agradeciéndote también por venir a ser aquí un emisor de la palabra, un vocero de la palabra también. Un tarro que suena simplemente. Sí. Solo soy polvo animado por Dios. Amén. Que, bueno, aquí el equipo del programa queríamos darte un regalo. ¡Qué lindo, qué lindo! Me van a hacer llorar. esa es la idea. Aquí pasa la modelo. Deja pararme. Estoy con movilidad reducida, ando con un dolor. Muchas gracias. Queríamos agradecerte, Felipe, por participar en el podcast el día de hoy. Para que te lleves también un recuerdito. No sé si lo quieres abrir en directo o lo Vamos a quieres ver. Se puede abrir, ¿no es cierto? Sí. Ah, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Soy amante de buenos tazones. Una tacita de Un café con fe. Qué bien. voy a Podrás agarrar tomar ustedes, mate muchachos. quizá y... No, cafecito. Si soy de café en la mañana, despierto, café. Y durante el día me mantengo con Me mate. Así parece. que No, la verdadera razón por la que yo no estoy tomando café es que después de las... Yo tengo una regla de oro que después de las 5 no tomo café. ya. está Porque bien. después, tú sabes, po, después uno no puede quedarse dormido y ya termina haciendo vigilia en la casa. Pero queríamos darte las gracias, Felipe, de verdad, por compartir este tema con nosotros. A todas las personas que pudieron escuchar, que sé de verdad que fue de mucha bendición, de verdad que este es un tema que siento que es muy difícil de abarcar, es un tema muy difícil de entender y es un tema muy difícil de vivir. Creo que es uno de los temas más complicados dentro de la vida de cada cristiano, porque adorar a Dios no solamente consta, no es el venir solo los domingos a levantar los brazos y gritar aleluya. Creo que adorar a Dios, como tú bien lo graficaste y bien lo dijiste, es recién partimos en el momento de decir, Señor, heme aquí. Quiero seguirte, quiero que me uses, quiero ser una vasija de honra para ti. Así que antes de terminar, quería hacerte una consulta rápida para todos los jóvenes que están viendo el programa, bueno, todos los jóvenes en espíritu. Felipe, para una persona que quiera comenzar una vida de adoración, pero respuesta rápida, ¿por dónde debe comenzar? ¿Y qué debe hacer? Jesús. No quiero ser redundante con lo que digo. No se me ocurre otra Jesucristo. cosa más que Jesús. Amén. Y cuando digo Jesús, hablo de esta materialización, de esta encarnación de Dios a través de una persona concreta. Amén. De esta materialización de su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, que entregó a quién, a su Hijo, para que el mundo sea salvo por medio de él. Entonces, invitaría a quien esté escuchando, quien llegue a este punto de este podcast, de esta conversación, si no sabes qué hacer, no sabes cómo hacerlo, reconoces que hay áreas en tu vida que necesitan ser cambiadas, transformadas, quizás has intentado muchas veces, estás dispuesto a ser una mejor persona, te estás preocupando por tu físico quizás, o haciendo un montón de cosas, adquiriendo hábitos, que está bien, pero no logran llegar a la profundidad de lo que realmente somos o lo que realmente debemos cambiar. Creo que hay una salida, creo que hay una opción, creo que hay un camino que es Cristo. Amén. ¿Cómo inicio una vida de adoración? Apasionate, adéntrate a conocer la persona de Cristo. Amén. Creo que es el Amén. mensaje, consejo más grande que te puedo dar, y no es distinto a lo que deseo como padre para mis hijos. Si algo deseo para mis hijos, lo mismo que estoy deseando para ti, es que tengan ese encuentro con Cristo vivo, resucitado, encarnado. Amén. Amén. Muchas
Muchas gracias, Felipe. Cami, ¿te gustaría despedir el programa? Bueno. Bueno, darle las gracias a todos. A ti, Felipe, de verdad que por lo menos yo, y yo creo que todos los que van a ver este capítulo van a quedar Fascinado. sin palabras. Esperemos que quieran conocer a Dios, que Dios toque sus corazones con esto y que podamos tener ese encuentro que es genuino con Él y que podamos adorarlo en espíritu y en verdad Amén. como dice su palabra. Así que les agradecemos que hayan visto este capítulo y esperamos que nos vean en el próximo. Amén, amén, amén. Y recuerden muchachos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Muchas gracias por ver. Que les vaya bien, besitos, chao, chao.